Bien, vamos a otra noticia que está, por supuesto, marcando la agenda. El presidente electo Sebastián Piñera ya dio a conocer a los futuros ministros que lo van a acompañar durante su segundo mandato. En la nómina aparecieron varios nombres que ya habían participado en la primera administración, pero también se anunciaron varios rostros nuevos para el futuro equipo ministerial. Vamos a revisar lo que va a ser este nuevo gabinete con Antoine Maillet. Él es académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Antoine, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A ver, si pudieras como partir definiendo él o los sellos de este primer gabinete de Sebastián Piñera, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo caracterizamos? Bueno, se ve un equipo de trabajo muy cohesionado, que deja entrever un estilo de gestión, una dedicación, digamos, a la gestión, a que salgan adelante algunos proyectos. Y la contracara de la cohesión es que se ve poca diversidad. Yo creo que son dos caras de una misma moneda. Poca diversidad. Poca diversidad en el sentido que son muchos hombres en torno a sus 60 años más bien, con un discurso y una pertenencia reconocida a la derecha política o económica, y que es un poco sorprendente en el sentido de la campaña hacia la unidad y la transversalidad que había hecho Sebastián Piñera, sobre todo para la segunda vuelta, donde son palabras que él usaba mucho, ¿no? Ya, o sea, tú dices que no se cumple con esta promesa de Sebastián Piñera de hacer un gabinete de unidad. Yo creo que no, o sea, en efecto, no sé si fue una promesa, pero había algo en el aire, ¿no? Había un discurso de... O sea, no una promesa, pero una expectativa que él mismo generó. Él generó decir esta que iba a expectativa, ser sí, estoy de acuerdo, y en efecto el gabinete no cumple con eso. Ahora no cumple descriptivamente. Hay que ver en su actuar cómo va a ser, porque es un tema importante. Claro, porque a lo mejor tiene que ver con escuchar. el tipo de gabinete, que sea más dialogante y que en el fondo sea menos conflictivo. A lo mejor a eso se refería el presidente electo. ¿Dice? Exacto. Ahora, también un gabinete responde a lo que son los partidarios, el núcleo duro de una candidatura. Yo creo que eso es lo que vemos en el fondo, ¿no? Quiero partir con esto que tú me dices de la poca diversidad. Han sido varias las críticas, sobre todo desde, obviamente, la futura oposición, hacia este gabinete, recogiendo eso mismo, diciendo que es poco diverso, que de alguna manera es una derecha absolutamente desatada, que aquí no hay ni un guiño hacia el centro ni hacia el mundo más liberal. Eso, ¿cómo lo podemos analizar? Porque en el fondo uno también dice, el triunfo de Sebastián Piñera fue potente, si es que tomamos en cuenta que aquí hay voto voluntario, con la gente que fue a votar, él tuvo una muy cómoda primera posición, una mayoría muy contundente, se ha convertido en el más votado de los últimos años y por segunda vez llega a ocupar este puesto, digamos. Entonces uno dice, a lo mejor él se sintió con la espalda de llegar con las personas que él considera son las mejores y con un manejo de la agenda que contrarreste lo que ha hecho este gobierno, que él dijo con todas sus letras ha sido un error. Por lo tanto, es una apuesta, como alguien decía hoy día en una columna, como sin complejos. ¿Tú lo ves así? Sí, yo creo que es un buen término. De hecho, en Francia, donde soy oriundo, se ha hablado mucho de una derecha sin complejos, la de Nicolas Sarkozy, que acuñó el término, en el fondo, de la derecha sin complejos, que implicaba también cierto discurso respecto a algunos temas. Que eso, en este caso, todavía queda por ver justamente cuál va a ser el discurso, cuál va a ser la postura. La diferencia, yo creo, con este gobierno y lo que hace el matiz, en el fondo, o el contrapeso, es que no tiene mayoría parlamentaria. Así que para el tema de las futuras negociaciones para pasar proyectos de ley, ahí van a tener necesariamente que tener un estilo dialogante. Lo que yo veo justamente pensando en la acción que puedan tener, pensando en proyectos legislativos con este contrapeso, pero también la implementación de las leyes que ya han sido votadas y de las cuales quizás no comparten el espíritu, ahí puede haber un foco central, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los temas del aborto en 3 causales, que supone implementar esta medida ahora, y donde un Ministerio de la Mujer que no apoya en su espíritu, digamos, el proyecto, por las declaraciones previas que conocemos de la ahora ministra o futura ministra, puede tener un impacto importante para hacer quizás inviable en la realidad, en la práctica. Eso me refiero con implementación, lo que es una ley que no necesariamente buscarían derogar o suprimir, sino simplemente hacerla complicada complicar el acceso. Es interesante lo que tú dices, porque aquí se ha hablado harto de la retroexcavadora. Sebastián Piñera ha negado que esa retroexcavadora vaya a existir. Dice que aquí no va a llegar a arrasar con nada que se haya hecho, pero sí va a hacer algunas correcciones. Y una de ellas ha sido justamente el aborto en 3 causales, diciendo que él lo que va a hacer es garantizar o fortalecer el acompañamiento. La propia futura ministra de la Mujer, Isabel Pla, el día de ayer decía que hay leyes que cumplir. Pero tú dices, más allá de eso, podría haber como cosas incluso administrativas, decisiones del día a día que
pudiesen entrampar y donde la retroexcavadora se manifestara. Eso es algo a lo que vamos a tener que estar mirando. Yo creo que eso va a ser probablemente algo que va a pasar. Pensando justamente, no soy especialista en el tema de aborto, ¿no? Pero en el acompañamiento, lo que significa eso, también puede ser un acompañamiento que oriente hacia finalmente desistir del aborto, ¿no? O sea, eso pasa y pueden haber ciertas trabas, hay comités de ética que pasar también, se puede demorar en este proceso. Hay un diálogo que puede ser o no legítimo, no me pronuncio sobre el fondo, pero en cuanto al espíritu de lo que era el proyecto original y cómo se puede plantear a alguien que está en contra de este proyecto, como que estuvo en contra, como la nueva ministra, yo creo que va por ahí probablemente la acción. Y lo mismo podría pasar en educación también. Porque ahí hay un tema eso interesante te iba a introducir justamente a eso, porque aquí se ha nominado como el futuro ministro de Educación a Gerardo Varela, un abogado que no tiene tanto que ver con el mundo de la educación, por más que están algunos directorios que tienen relación con centros educacionales de la Universidad Católica, pero él es un experto en fusiones y ha sido una persona que a través de columnas en distintos medios ha fijado una posición bien como taxativa respecto de la educación. Él ha dicho que la educación sí es un bien de consumo, él ha dicho que la gratuidad no es la solución para todo, ha dicho que la educación es una competencia de los colegios y las universidades por quedarse con los mejores alumnos, que aquí se satanizó y que fue dentro de lo malo que hizo este gobierno el lucro, el que la tómbola era una ridiculez, lo dijo él en alguna de sus columnas. ¿Qué tan difícil ves tú o cuánto riesgo asume Sebastián Piñera al poner una persona que tiene una postura previa tan clara? Para bien, para mal, le gusta, ahí cada persona se hará su propia idea, digamos. Pero ¿cuánto complica eso el llegar a acuerdos? ¿Cuánto complica eso el destrabar una cartera que es sumamente compleja como educación? Sí, así es. Bueno, yo creo que un nombramiento siempre tiene este peso simbólico, ¿no? O sea, ahí yo creo que Sebastián Piñera y su equipo quisieron contentar a cierto sector que está muy en contra de las reformas que pasaron en educación, tanto en primaria, secundaria, como lo que se está discutiendo ahora para educación superior y en particular la gratuidad. Ahora, el nuevo ministro va a tener que lidiar con esta promesa durante la segunda vuelta, o sea, en la campaña para la segunda vuelta de Sebastián Piñera, de mantener la gratuidad e incluso ampliarla. Entonces, sí, él ayer ya lo esbozó. Dijo que eso se va a cumplir porque es una ley y que hay que cumplirla, ¿no? Y que yo creo que ya tienen el discurso bastante claro. O sea, de leyes no van a trabajar mucho, pero un sello de gestión. Como te decía en un principio, creo que en la gestión va a ser probablemente ahí lo fuerte de este gobierno y el impulso que van a tratar de dar va a ser en encontrar una manera de que se gestionen las leyes del gobierno anterior de una manera que sea conveniente o coherente con sus preferencias, que son diferentes a las del gobierno anterior. Ahora, poniéndome en la cabeza del presidente electo y de su equipo, me imagino que el análisis que se hace, que puede ser equivocado o no, porque aquí también cada uno hace su propio diagnóstico y las elecciones se leen generalmente como más le acomoda a cada uno. Pero ellos podrían decir, aquí tenemos un mandato de la ciudadanía. Nosotros dijimos, y que fue la campaña en el fondo de Sebastián Piñera, ellos dijimos, pueden haber pensado, que la gente estaba cuestionando al gobierno de Michelle Bachelet. Esto se convirtió en una especie de pugna entre las reformas de Michelle Bachelet y el cambio. Y Sebastián Piñera podría decir y sentir hoy día que él ha sido mandatado para cambiar, para corregir, para modificar y para tener un control de la agenda. Por eso no sé si es tan como casual el poner a personas con miradas tan distintas respecto de temas que Sebastián Piñera considera hay que corregir. No, claro, casual, yo creo que no hay nada de casual en el gabinete. La campaña de Piñera fue una muy buena campaña, yo creo, aunque en algún momento hubo ciertas dudas de cómo estaba resultando, pero el resultado de segunda vuelta lo avala, y fue muy buena porque logró hablar con muchos sectores distintos, ¿no? Entonces logró captar a la vez un electorado de derecha fuerte, movilizado, ideológico, y un electorado de centro probablemente que tiene menos posición ideológica y que quizás se convenció con estas promesas de que no iba a tocar tanto el legado de la presidenta Bachelet. O sea que están representados de repente estas dos almas o dos espíritus dentro de este gabinete también. Y en particular ahí el nombramiento de Varela o de la ministra Pla responde a dar ciertas garantías y a cumplir con ciertos compromisos finalmente. Y el desafío de este gobierno va a ser tratar de cumplir con estos distintos compromisos. Hay una línea bastante delgada donde está para mantener las dos cosas y finalmente también tiene mucho que ver de cómo se comunica respecto a lo que se hace, ¿no? O sea, claro, yo siento que hay aquí además como todos los análisis políticos que se hacen sobre una gran incógnita, que es finalmente qué es lo que quiere la gente, en qué situación está Chile, y ahí hay dos hipótesis.
la que dice que hoy día Chile cambió, y hay algunas columnas hoy que dicen este gabinete de Piñera es más Piñera y por lo tanto Piñera lo que está haciendo es tener la misma respuesta que tuvo el 2010 cuando Chile cambió, y por lo tanto no se está haciendo cargo del cambio y no hay una evolución dentro de los nombres que presentó. Y hay otros, que me imagino es la lectura que hace el futuro presidente Sebastián Piñera, que dicen Chile puede haber cambiado, pero en las elecciones demostró que no quería cambios tan radicales. Aquí los que quisieron arrasar con el legado de la antigua concertación, los que quisieron cambiar la senda de desarrollo y progreso con todos sus ripios que traía Chile, con 4 gobiernos y un quinto de derecha, que fue en realidad una continuidad de lo que ya se venía haciendo, esas personas que trataron de refundar son los que perdieron, son los que hoy día están heridos en el ala y que no lograron ganar, y por lo tanto esa gente se debe replegar. Y aquí debe volver a controlar la agenda a aquellos que venían por esa senda. Yo siento que en ese diagnóstico está Sebastián Piñera. No sé si efectivamente está dejando de lado el que Chile a lo mejor pudo haber cambiado mucho. Sí, yo creo que Chile y cualquier país, cualquier electorado, opinión pública es bastante diverso, ¿no? O sea, yo creo que el desafío es más bien lograr conciliar distintos grupos. Visto desde ahí, el nombramiento de Varela, si bien responde a cierto grupo más ultra, yo creo, de la derecha, también representa un riesgo. También fue analizado esto bastante ayer. O sea, de alguna manera suena como una provocación sus dichos para el movimiento estudiantil. Bueno, no sé qué tan asumido fue esta decisión de parte del presidente Piñera y sus equipos, pero claramente puede ser leído así desde el movimiento estudiantil y esto va a generar algunas consecuencias. No creo que estén contando con armar un enfrentamiento como para legitimarse más. No creo que esto sea el plan del gobierno de Sebastián Piñera, me sorprendería bastante. Así que vamos a ver cómo se va a comportar este ministro. Una cosa es este momento ahora, momento cero, donde tenemos solo la descripción de las trayectorias, y otra cosa cómo se comportan. Aparentemente el abogado Varela, que no conozco personalmente, es un gran negociador de fusión y adquisición. La prensa de la gente que lo conoce. Entonces, si es un gran negociador, se sabrá quizás manejar de una forma de al menos no generar estos conflictos, y en eso yo creo que va a ser muy clave cómo se plantean justamente frente a los proyectos de ley. Un planteamiento muy duro de vamos a cambiar, vamos a pasar una retroexcavadora, aunque obviamente no van a usar este término, generaría una reacción muy fuerte. Yo creo que van a apostar por cambios más suaves, más de gestión, que movilizan menos, que cuesta mucho más oponerse a cambios de este tipo. ¿Qué te parece a ti el fenómeno, que no sé si es un fenómeno, pero lo que hace Sebastián Piñera respecto a Alfredo Moreno? Ayer Alfredo Moreno muchos lo veían para canciller, hoy día ya sabemos que va a estar en desarrollo social, una cartera que además va a ser repotenciada, que va a entrar al comité político, que es el núcleo más cercano del presidente, él tiene la confianza del presidente, por cierto, y que además tiene otra bajada porque es de desarrollo social y familia. Hoy día Alfredo Moreno en la prensa decía que en el fondo este es un ministerio que tiene en sus manos cosas tan concretas que le cambia todo el ciclo de vida a las personas, y por lo tanto ahí hay una apuesta de revitalizar este ministerio, pero además hay una señal. Es quien hasta ahora era el líder de los empresarios, el que va a intentar hacer esas transformaciones sociales en este ministerio. ¿Qué te parece esa señal para el Chile de hoy? Sí, yo creo que es interesante. Bueno, Moreno venía desde hace un tiempo en la CPC trabajando sobre un nuevo discurso para el empresariado, al igual que Bernardo Larraín en la SOFOFA. De hecho, iban un poco compitiendo en torno a este discurso, entonces a Moreno le viene bien este nuevo escenario para desplegar también esta visión en tareas mucho más concretas. Ahí eso fue un tema que no estuvo presente en la campaña. Es difícil saber qué esperar en el fondo respecto a eso. Cuando uno habla, claro, del impacto en la vida social, uno piensa en un sistema de protección social, quizás hay ciertos derechos, o sea, un vocabulario que no solamente se espera de parte de Moreno, así que va a ser interesante, va a ser llamativo ver cómo puede conciliar también un sello empresarial con las necesidades propiamente sociales de esta cartera. Sí, también lo mencionan como candidato presidencial. Es decir, se dice que aquí se busca además una plataforma para que Alfredo Moreno pudiera ser el futuro presidenciable del sector. Aquí en el fondo ungido de alguna manera por Sebastián Piñera, porque esto no es algo que hoy día esté en las encuestas de opinión y que Alfredo Moreno, pese a que fue un canciller bien evaluado, pero esa cartera casi siempre es bien evaluada. No sé si es un atributo personal de él o de la cartera, sin desmerecer su gestión. Pero esto pareciera ser hoy día más un deseo personal, dicen algunos, un deseo de Sebastián Piñera, que una cosa aún popular. No sé si el ministerio le dará para tocarle la fibra a las personas.
sería inédito que este ministerio sería realmente una plataforma para saltar inmediatamente a una candidatura presidencial, habría que ver. Depende mucho cómo se gestione. Creo que los gabinetes tienen esta plasticidad que permite potenciar algunas figuras. En los primeros gobiernos de la concertación, SECPRES era muy potente, muy visible y finalmente fue perdiendo relevancia. Hacienda ha tomado casi toda la relevancia, pero en el gobierno de Michelle Bachelet bastante menos. Entonces habría que ver si en este gobierno de Piñera sea desarrollo social. A mí me cuesta creerlo, de verdad, yo no lo veo. Veremos en 4 años, estaré presente para responder a los dichos si fuera necesario, pero me cuesta, entiendo el diseño que pueda haber, pero yo creo que es más bien discurso. Creo que este gabinete y la derecha en general, hay muchos que piensan en la elección presidencial porque no hay ningún heredero natural de Sebastián Piñera. Bueno, y quedaron candidatos en el camino además que fueron competitivos. Está Manuel José Sandón, tenemos a José Antonio Cast, que está por fuera de este gobierno también, tenemos a Felipe Cast. Sí. Entonces ahí hay poco espacio para Moreno, yo creo. Pero va a tener otra plataforma y va a ser interesante cómo se articulan, en particular con Felipe Cast, que ocupa este puesto, que tiene un poco este discurso. O sea, yo creo que hay una competencia hasta ahora larvada y quizás más abierta que se va a instalar. Ahora, yo creo que Sebastián Piñera, con sus habilidades de gestión, todos han resaltado cómo él maneja su gabinete de una manera bastante dura incluso. No creo que dé mucho espacio para que se abre la pelea o esta competencia temprano. No tan pronto tampoco. No, exacto. Vamos a otro de los nombres que generaron un grado de polémica y mucha sorpresa el día de ayer, que fue el de Roberto Ampuero en la Cancillería. Sí. Recién yo te preguntaba por esta postura tan clara que ha tenido el que ahora va a ser ministro de Educación y cuánto lo complica. ¿Cuánto complica también su propia historia, su, además, mirada dura y críticas abiertas hacia países vecinos, por ejemplo, o países que están más lejos en el mundo? A Roberto Ampuero como futuro canciller ha sido absolutamente crítico con el gobierno de Venezuela, no le ha temblado la mano decir que ahí hay una dictadura. Chile ha sido bastante más cauteloso y su diplomacia se caracteriza por ser bastante moderada, muy cuidada, y uno se pregunta entonces si calza el perfil, si de alguna manera esto podría complicar las relaciones exteriores de nuestro país. Bueno, yo creo que ahí se manda una señal con el nombramiento y de nuevo vamos a ver cómo se comporta. Yo creo que es difícil imaginar a un canciller que tendría un discurso muy duro e ideológico desde el cargo de canciller. Yo creo que el cargo mismo le va a pesar de alguna manera, lo obliga a moderar. Ahora, algunos veían que aquí está la intención de Sebastián Piñera de liderar en materia de derechos humanos en la zona. Hay una también alianza, si uno quiere, por ejemplo, con Mauricio Macri, que ha sido uno de los impulsores de las sanciones, del cuestionamiento de Venezuela permanentemente. ¿Podría converger ahí ese interés entre Macri y Sebastián Piñera de apuntar más directamente, por ejemplo, a Venezuela? Y ahí me imagino que una figura como la de Roberto Ampuero calza perfecto por su propia historia, un poco. Él era partidario y militante del Partido Comunista, termina siendo un desencantado y hoy día un fuerte crítico de las izquierdas, por lo menos en América, bueno, y en el mundo entero en realidad. Me imagino que en ese sentido calza y podría ser un objetivo. Podría ser. Yo creo que los objetivos de un gabinete sobre política exterior tiene mucho que ver con política interna. Y ahí es un asunto también ideológico, identitario, muy fuerte para la derecha en Chile, cómo lidiar con Venezuela y también para la izquierda. O sea, para ambos hay una relación potente con Venezuela, con Cuba, y ver cómo se posiciona frente a eso. Yo creo que se manda una señal ahora con este nombramiento que probablemente sea bien recibida por parte del público, del electorado de la derecha. Yo creo que en la práctica va a ejercer una labor de canciller relativamente tradicional, sobre todo en un principio. O si no, se le va a hacer muy difícil, porque es difícil sostener en el escenario global actual y para un país como Chile un canciller que sea belicoso, digamos. Chile ya tiene de hecho sus propios problemas fronterizos y eso es más la urgencia con la cual tiene que lidiar el canciller. Bien, pues nos vamos a quedar pendientes a cuál va a ser el estilo, a cuál va a ser el desarrollo de este primer gabinete, dar también la posibilidad de que se trabaje para luego hacer los balances, más allá de que ya hay polémicas en torno a los nombres. Antoine, muchísimas gracias. Gracias. Que te vaya muy bien, ¿eh? Nos vemos. Vamos